Niños del grado quinto, bienvenidos nuevamente a una clase de Ciencias Sociales. Estoy feliz de que nuevamente estén aquí con nosotros y feliz de que hayan llegado aquí a la recta final de esta etapa de la básica primaria. Ya estamos a 4 semanitas de terminar y por eso antes de iniciar la clase de hoy te recomiendo que no dejes ningún pendiente para después. Al contrario, realiza todos los compromisos que tienes para que te puedas ir a vacaciones en el tiempo establecido. Entonces, hoy vamos a iniciar la semana 3 y la semana 4 del cuarto periodo. Antes de continuar, quiero recordarte que el día de hoy vamos a hablar sobre la Constitución de 1991 y sobre las leyes de Colombia, quién las hace, para qué se inventaron y todo eso. Bueno, pero antes de continuar, vamos a recordar las frases de inglés de estas 2 semanas. Tenemos la primera frase que es turn on your camera, que significa enciende tu cámara. Y tenemos la segunda frase de inglés que es speak louder please, que significa sube el volumen por favor. Entonces, una vez has escuchado estas frases, recuerda ponerlas en práctica y también muy atentos a lo que la teacher dice para ver cuándo las usa y cuándo no. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar. Bueno, niños, para el inicio de esta clase, entonces necesito que en tu cuaderno de sociales escribas estas 3 frases que te voy a dictar y que con tu mamá, con tu abuelo, con un primo o con un amigo consultes a ver de qué se tratan o qué significan en nuestro contexto esas frases. La primera es, con todas las de la ley. ¿Qué significará esa frase? Con todas las de la ley. La segunda es la ley del embudo. ¿Qué significará la ley del embudo? Vamos a ver otra. Actuar conforme a la ley. Van 3, son 4. Actuar conforme a la ley. Muy bien, vamos con la última. La ley se actúa, pero no se cumple. A ver, ¿qué significará esa frase? Bueno, una vez que consultes con tus amigos, con tus vecinos, con tu abuelo, con tu papá, con tus amigos, con tu primo, con el que tú decidas, vas entonces a hacer una relación entre lo que cuando usamos nosotros esa frase y su significado real. ¿Listo? Entonces ya sabes lo que debes hacer. Esto lo vamos a socializar en Webex. Es decir, que cuando nos toque la clase, ya tú debes llevar estas frases resueltas y con el significado y la relación entonces de su uso y su significado. Vamos a iniciar entonces. En Colombia somos una democracia. ¿Qué quiere decir? Que para poder funcionar, todas las sociedades se organizan políticamente. Esto quiere decir que tienen unos grupos de personas, estamentos, que le permiten o que le ayudan a crear las leyes que se imparten aquí en nuestro país. Además, este conjunto de instituciones permite tomar decisiones que le favorezcan a todas las personas de una comunidad o de una población. Entonces, estas decisiones se llaman decisiones públicas. ¿Por qué? Porque tienen que ver con todas las personas que están inmiscuidas en una sociedad. En este caso, estamos hablando de un país que es Colombia. Cuando una decisión es pública, quiere decir que va a afectar a todas las personas que habitamos este país, los de nacionalidad colombiana. Por otra parte, hay muchas formas de organizarse políticamente. Alguna de ellas es la monarquía. Pero en Colombia estamos organizados políticamente por la democracia. Esto quiere decir el poder del pueblo. Democracia significa el poder del pueblo. Pero ¿qué quiere decir? Que todas las personas tenemos el derecho o todas las personas escogemos lo que queremos para nuestras vidas,
pero políticamente, quiénes nos representan, quiénes van a tomar las decisiones y quiénes son aquellas personas a las que nosotros les damos el voto de confianza para que peleen por nuestros derechos ante la Constitución. Asimismo, tenemos la responsabilidad de encaminar las decisiones políticas que se toman en el país y el rumbo que se le va a dar de acuerdo a las personas que nosotros escogemos para que nos representen de diferentes formas. El aspecto más importante de la organización política colombiana, es decir, de la democracia, es que es una responsabilidad que es representativa. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas escogemos mediante el voto popular. Vamos a una urna sin que nadie nos obligue, nadie paga. Eso es algo que es a conciencia. Vamos a una urna y votamos y escogemos la persona que nos va a representar políticamente. ¿Como a quiénes? Como a los alcaldes, los gobernadores, los concejales, los senadores, el presidente. Todo eso se hace de manera democrática. Es decir, la persona que saque mayor cantidad de votos es la persona que va a representar al pueblo. Depende del cargo público político que se esté escogiendo en ese momento. Otra cosa muy importante es que en la participación todos los ciudadanos representamos unos activos públicos, es decir, que tenemos el poder de poder cambiar todas las cosas mediante el voto popular. ¿Por qué? Porque como todos tenemos el derecho de elegir, entonces sería democráticamente, es decir, los que nosotros escojamos son las personas que nos van a representar. Ahora, mis amores, vamos a ver lo que significa o lo que es una ley. Una ley entonces es una norma o una regla que nos dice en la forma en la que debemos comportarnos o actuar frente a una situación. Es así entonces que ¿cuál es la función de las leyes? Es entonces las que orientan a todas las personas en Colombia sobre lo que es permitido y no es permitido hacer aquí en este territorio. De igual forma, las leyes o los mandatos tienen una función muy importante y es que velan porque se cumplan los principios y los derechos de todas las personas de la comunidad. Además que también los derechos constitucionales a través de ¿qué? De la regulación y la organización de lo que pueden y deben hacer las personas y las instituciones. Es decir, que las leyes no solo son para los civiles, las personas que andamos, que no tenemos un cargo como los policías, los militares, que son también, ellos tienen unas leyes que son las que rigen lo que deben hacer dentro de una institución. En este caso, la institución de la policía. Entonces, nosotros tenemos unas leyes, ¿verdad?, que nos rigen y ellos también tienen unas leyes que los rigen, unos derechos que les indican lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Obviamente, ¿por qué? Porque ellos en el momento en que tienen su uniforme, ¿verdad?, de policía, de militar, son las personas que van a proteger nuestras vidas, ¿cierto? Y no pueden actuar igual a como va a actuar un ciudadano normal en momento de que tenga un conflicto o una situación difícil. Un ejemplo entonces de lo que acabo de decir anteriormente es que en el artículo 11 dice de las leyes dice que el derecho a la vida es inviolable, es decir, que todos debemos respetar la vida de todas las personas. Pero ¿qué también debe ocurrir para eso? Por ejemplo, todas las personas deben acceder a servicios médicos que le permitan preservar su salud en caso de un accidente. Entonces, ahora vamos a la tercera parte, que es ¿quiénes hacen las leyes? Bueno, chicos, la institución encargada de aprobar las leyes se llama el Congreso de la República. Pero, sin embargo, todas las personas también tenemos el derecho de fomentar una ley de acuerdo a la importancia o a la necesidad que tenga en determinada comunidad. Pero esta creación de las leyes se hace también
o se conoce como iniciativa popular, que es aquella instancia que le permite a las personas crear unas leyes. Luego estas, que son creadas por una comunidad, pasan al Congreso de la República y allí es donde son aprobados. Se miran las ventajas, las desventajas, si se puede hacer, si no se puede hacer, qué consecuencias traería a la comunidad, qué beneficios, y entonces en conjunto, democráticamente, es decir, por medio de una votación, eligen si esa ley es aprobada o no es aprobada. Bueno, para que una ley sea aprobada es necesario, muy necesario, que los ciudadanos que la han escrito tengan en cuenta que esta ley debe beneficiar a todas las personas de una sociedad y también debe cumplir con unos requisitos que están en el artículo 155 de la Constitución de Colombia. Ahora entonces vamos a pasar a los códigos. Bueno, chicos, para hablar de los códigos es necesario entender que los seres humanos somos seres complejos. ¿Por qué? Porque nos desarrollamos en diferentes contextos. Algunos van al trabajo, a la oficina, otros trabajan en centros comerciales, otros van a las escuelas, otros se dirigen al campo a desarrollar sus actividades. En cada uno de estos contextos, ¿verdad?, vamos a encontrar un conjunto de normas que les indican cómo se deben comportar en determinada situación y en el momento preciso en el que están ejecutando una acción, cualquiera que sea, estudiar, trabajar, recreación, cualquiera de esas. Pero esas normas y esas leyes específicas están reunidas todas en un libro, ¿verdad?, que se llama códigos. Esos códigos reúnen todas esas normas que le indican a las personas cómo debe ser su comportamiento en un determinado lugar. Entonces, repetimos, las leyes son un conjunto de normas que le indican a las personas cómo deben comportarse en un lugar en donde van a encontrar otros seres humanos, es decir, en un espacio que es público y en el que pueden estar diferentes personas y que tu conducta puede afectar el beneficio, la paz o la convivencia de todos los que te rodean. Bueno, chicos, es importante saber que gracias a estos códigos todas las personas saben lo que deben y lo que no deben hacer en cualquier espacio. Y no solo las personas, también las autoridades. Además, saben cuáles son las consecuencias de determinado comportamiento en un contexto en donde hay muchas personas. Y también pueden los ciudadanos y las autoridades conocer qué es aquello que sí debes hacer, aquello que está bien, aquello que está mal, simplemente consultando un código. Por ejemplo, un código que es muy reciente y que es muy importante y que creo que en determinado momento todas las personas lo debemos leer, es el código de policía, que es algo que está actualizado. Es uno de los códigos que pienso que es muy completo porque es de la vida diaria de todas las personas. Es decir, como por ejemplo, hay veces que a las personas les dan ganas de orinar en la calle, ¿verdad? Pero el código de policía dice que no debemos, ¿verdad?, orinar en los espacios públicos, que para eso usted tiene que esperar llegar a su casa. Sino, ¿qué le pasa? Allí mismo dice que le van a poner una multa de un salario mínimo que es lo que se gana una persona en un mes, cuando se gana el mínimo que le dice. Entonces, mira que ahí dice cosita por cosita. Dice que, por ejemplo, que después de 12 las personas no pueden tener el volumen de su equipo a todo timbal, como le dicen por allí, porque o si no, también va a ser sancionado. Tenemos otro ejemplo, y es por lo menos para los peatones y las conductores cuando están pues en la calle, ¿verdad?, es pertinente que ellos consulten el código de tránsito. ¿Para qué? Para que sepan qué deben hacer y qué no deben hacer. Si se vuelan un semáforo, ahí dice. Entonces dice, no volarse los semáforos. En caso de que usted incumpla esta ley, su sanción será esta. Otra,
para que las personas que trabajan sepan cuáles son sus derechos y sus deberes, deben entonces consultar al Código del Trabajo, que es el que rige, el que tiene todas las normas, todos los derechos, ¿verdad? Todas las sanciones que le ocurren a las personas que incumplen las normas que están allí en el Código del Trabajo. Entonces, miren ¿qué hacen los códigos? Facilitan de cierta manera la vida y hacen que todo transcurra con normalidad. Porque imagínense que todos nosotros no tuviéramos leyes, no tuviéramos normas, que los códigos no existieran. Solo imagínense el mundo si las personas no les pasara nada por volarse el semáforo. Todos pasarían demasiados accidentes, ¿verdad? Muchas complicaciones, personas heridas, ¿cierto? Tendríamos muchos siniestros que de pronto nosotros no querríamos que sucedieran. Otra, el código de policía, si no existiera, imagínense, todas las personas hicieran lo que les diera la gana, por decirlo así, y nadie les diría nada. ¿Por qué? Porque no tienen unas normas que lo rigen, unas normas que dicen lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, lo que está bueno, lo que está mal. Entonces, vamos a llevar esto a un contexto más específico. Bueno, a pesar de que la Constitución, ¿verdad?, ha creado una serie de normas, de leyes que rigen, que nos ayudan a todos los colombianos, que los códigos también tienen una serie los códigos, ¿verdad? Los códigos tienen una serie de leyes, de normas, de sanciones, de todo eso. ¿Por qué? Porque incluyen a todas las personas de la comunidad. Hay espacios que también tienen leyes, que tienen normas, que tienen sanciones y que no necesariamente incluyen a todas las personas de la comunidad, sino que es a un sector específico de la comunidad. ¿Qué puede ser un ejemplo de este? Muy bien, por ejemplo, las escuelas, ¿verdad? Las escuelas no incluyen a toda Colombia, solamente incluyen a una muestra específica de la población colombiana. Por ejemplo, Academia de las Américas no es toda Colombia, pero sí es una muestra, es decir, un sector de Colombia que está incluida en esta institución, pero que como es una institución donde varias personas llegan, o sea, varias personas se benefician o se perjudican de lo que suceda allí, también deben haber unas normas, unas leyes, unos derechos, unos deberes que todas las personas que asistimos a esa institución debemos cumplir. Pero, ¿cómo se llama ese libro en donde están esas normas, esas leyes en la que te dice si llegas tarde, ocurre esto? Si dices una grosería, pasa esto. Si haces esto, ¿dónde está? Si no usas el uniforme, ¿dónde estará? Muy bien. Ese libro que usamos en los colegios se llama Manual de Convivencia. Mira, su nombre lo indica, manual. Es decir, indica todo. Cuando tú vienes y compras una nevera, dice manual de instrucciones, ¿verdad? Es decir, cómo vas a usar la nevera, cómo la vas a prender, qué debes hacer, qué no debes hacer para que esa nevera se te dañe. Así somos las personas. Ese manual te dice qué vas a hacer, qué no debes hacer para poder comportarte dentro de una comunidad en específica. Entonces, el manual de convivencia es aquel reglamento, ¿verdad?, que rige a todas las personas que hacen parte de esa comunidad, sea privada o sea pública, tienen unas normas internas. Así cuando tú vayas a una empresa, a pesar de que esté el Código del Trabajador, también en esa empresa van a tener una serie de normas que los va a regir. Entonces, en el colegio tenemos los manuales de convivencia. ¿A quiénes deben ser las personas encargadas de hacer valer o quiénes son los que incluye el manual de convivencia, los que tenemos que cumplir, los que tenemos que respetar, los que tenemos deberes, los que tenemos derechos? ¿Quiénes son? Los estudiantes, los docentes, los administrativos, los directivos, los padres de familia y todas las personas que hacen parte del contexto educativo. Debemos regirnos por ese manual de convivencia que se ha creado. ¿Para qué? Para que todos sepamos cómo debemos comportarnos
en ese contexto. Que si haces esto vas a tener esta oportunidad de mejora, ¿verdad? O esta consecuencia que a veces también le dicen. Entonces mire que es súper importante y que durante todos estos años lo vimos para que ustedes supieran lo que debían y no debían hacer. Entonces, en conclusión, todo lo que vimos hoy, cada contexto social recoge una cantidad de deberes y derechos que se cumplen en el momento en que se hace parte de determinado lugar, como por ejemplo, como lo vimos en el colegio. Estos libros, estas normas, estas leyes, estos códigos cumplen entonces que te tienen que decir lo que es positivo, lo que debes hacer, lo que no debes hacer y también las sanciones que te ocurriría en caso de que incumplas con alguna de esas leyes. Para finalizar, entonces, mis amores, lo que ustedes deben hacer es tomar una norma del manual de convivencia y una ley relacionada con los derechos de los niños. Van a tomar una de cada una. Recuerden que el manual de convivencia lo encuentran en la página academiadelasaméricas.com. Luego van a describir quiénes son las entidades o las personas encargadas, ¿verdad?, de que se hagan cumplir esas normas, esos derechos, esos deberes que se encuentran allí o el que escogiste y las consecuencias en caso de que llegues a incumplirla. Entonces, recuerden realizar esta actividad, responder las preguntas interactivas y realizar el medio número 1 que los voy a dejar aquí en esta plataforma. Nos vemos en Webex. Bye.